Qué raro. Listo, ahí está, listo. Volvimos. Oye, dice que quitaste a una persona de la clase. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes del segundo nivel medianoche. Aquí, una vez más, por otra semana consecutiva, les habla su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto al tío Nicolás en el micrófono número 2. Les traemos un pequeño repaso de los contenidos que nosotros vimos durante esta semana. Como ustedes recuerdan, les comentamos al iniciar esta unidad. Esta unidad trataba de la unidad de trabajo. De hecho, son 3 unidades de trabajo completas. En estas unidades de trabajo nosotros, valga la redundancia, trabajamos sobre distintos aspectos. Hace un tiempo atrás nosotros vimos el currículum, que era uno de los aspectos para yo poder empezar a trabajar. Vimos también job ads, que eran como los avisos de trabajo. La semana anterior hablamos nosotros sobre la entrevista de trabajo y las 5 partes que componían la entrevista de trabajo. Y normalmente cuando hacemos entrevista de trabajo también nos dan un formulario que nosotros tenemos que empezar a completar para así ver si nosotros somos aptos para el trabajo o no. Y también ver si es que a ver si es que las respuestas que nosotros damos en la entrevista también concuerdan con las de este formulario. Así que les pregunto, estudiantes, ¿qué significaba entonces Job Application Form? ¿Alguien me puede decir, a ver si cómo está la memoria, qué significaba Job Application Form? Niños. Estudiantes, los invoco, Jutsu de invocación. Rodolfo. Baitiari. Dígame. Algo así, ¿no? Ya, ¿Qué Rodolfo. significaba? A ver, ¿qué significaba entonces Job Application Form? El formulario laboral. Formulario laboral, ya. Ficha de aplicación, ya, muy bien. ¿Qué dijiste, Nicole, perdón? Ah, el formulario Ya. de postulación. Formulario de postulación o ficha de postulación. Muy bien, todas esas definiciones son correctísimas. No se preocupe, no tenemos una palabra definida o una definición correcta. Puedo decir ficha de aplicación, ficha de postulación, formulario de aplicación, como usted quiera decirle, pero es un hecho de que sirve para responder o rellenarla con un tipo de información que nosotros nos piden al momento de postular o aplicar al trabajo que nosotros queremos, ¿cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. Pum. Entonces decíamos nosotros, what are job application forms? Y job application forms son conocidas como las fichas de postulación laboral. Y de hecho hablamos mucho sobre las fichas de postulación laboral y muchos trabajos tienen este sistema de postulación, en el cual se llena una ficha, ¿cierto? Y además de responder cierto tipo de cuestionario para deducir si las respuestas de tu entrevista coinciden con las del formulario. Si ustedes han rellenado formulario, ya sea en una página web que te pide rellenar un formulario, por ejemplo, muchas veces en Laborum o en otros sitios web, o incluso si es que a ustedes se los dan así físicos, bueno, esos formularios de postulación eh, varían según la empresa. Eso sí, hay en otros países, como por ejemplo en México, y esto lo digo porque tengo una alumna que es de México y me explicó esto también, así que es un muy buen dato curioso, que el formulario de postulación se compra. Vas a una librería, pides, me da un formulario de postulación, y ellos te dan un formulario que tú tienes que rellenar, y es como entregar un currículum. ¿Ok? Bastante extraño, pero las librerías los venden. Entonces tú te llenas con información, esos formularios son genéricos, te hacen un par de preguntas en un cuestionario y esas tú las entregas a las empresas. Después las empresas te llaman y te dicen traiga su currículum porque va a tener la entrevista. Y así lo hacen. Y aquí lo hacen cuando ya te llaman para la entrevista.
Bastante, me gustaría, sí, como que ellos están muy avanzados y nosotros podemos ser que estemos un poco atrasados, pero igual encuentro que puede ser un poco injusto pagar por un formulario de postulación. Eh, Porque si no te aceptan en el trabajo, perdiste plata postulando, comprando esa hoja de papel. No sé cuánto cuesta, quizás fue muy barato y estoy solamente quejándome. Pero es un muy buen dato de cómo funcionan los formularios de postulación en otros países. Entonces, estos datos, como dijimos, son relevantes para ver si yo soy apto para el trabajo y si mis respuestas coinciden con las que me hacen al momento de la entrevista hablada. Y dijimos que los formularios, los forms, este cuenta con temas similares a un CV. ¿Quién me puede decir qué significaba la sigla CV? Currículum vitae. Curriculum vitae, exactamente, Nayeli. Entonces, curriculum vitae, ¿cierto? El CV. En inglés se dice también curriculum vitae. Eh, Como la información personal, ¿cierto? En temas similares o los datos de contacto. Pero sí te van a pedir algunos detalles, como por ejemplo opinión, pero en preguntas de carácter breve, situaciones hipotéticas te van a poner en ciertas situaciones y entre otras cosas. Entre esas otras cosas hablamos sobre algunos test psicológicos que si bien no te lo hacen en la ficha de postulación, sí te dicen que hagas estos tests detrás de tu ficha de postulación para no tener que gastar tanta hoja. Eh, Como algunos que nombramos, que era el test de los colores, ¿cierto? El de las imágenes, el de dibujar a la persona bajo la lluvia y que te sacan un montón de descripciones si es que depende de cómo lo dibujes, el charco de agua, problemas familiares, no sé. Nunca lo entendí. A mí solamente me dijeron, hazlo así, contratado, listo. Eh, Sé que hablamos de que muchos de ustedes sí han hecho algunos de estos test o incluso completado formularios, lo cual está bien porque no en este país, lamentablemente, no todas las empresas utilizan formularios de postulación. Pero cuando llegue ese momento, nosotros vamos a estar un poquito más preparados que otros. Paréntesis para que no digan, pero profe, ¿por qué lo voy a ver en inglés? Si tú lo entiendes en inglés, perfectamente lo vas a entender en español. ¿Ok? Así que, para no decir la excusa, no lo voy a hacer porque nunca lo voy a necesitar en español, o sea, en inglés. Sí, pero te ayuda a entenderlo también en español. De hecho, dato curioso, yo aprendí mucho español gracias al inglés que aprendí. Y eso me ha servido para enseñarlo. Solamente era un dato, no voy a entrar en mucho detalle porque tengo que seguir con la clase. Entonces hicimos esa pregunta, si es que algunos de ustedes han tenido que completar una ficha de postulación laboral. Me imagino, no sé si hay gente que llegó el día de hoy y no estuvo el día de ayer, pero vuelvo a preguntar. eh, o quizás tú trabajaste pero no te acordabas y ahora sí te acordaste que sí completaste alguna ficha de postulación. ¿Alguien por ahí completó una ficha de postulación al entrar a su trabajo o antes de entrar al trabajo? La Ingrid fue a buscar una ficha de postulación. Iris, Sí, yo sí. Y por ejemplo, nosotros tenemos unos contratos raros. No sé, ¿qué? pues nos despiden cada cierto tiempo ¿Ya? y nos hacen de nuevo contrato y tenemos que volver a llenar la ficha de nuevo, que es la misma que Ah, llenamos en el principio. todos los años. Entonces nos hacen contrato por 6 meses y nos despiden y nos hacen llenar de nuevo volvemos a llenar la misma ficha que llenábamos en un principio. Entiendo, entiendo. Bastante extraño, sí, pero al parecer va, bueno, va del empleador. Pero muy bien. Ahí al menos la compañera sabe que tiene que rellenar siempre una ficha de postulación. ¿Alguien más que pueda compartir su experiencia nuevamente? Dice, of course, dice la Eileen. Solicitaban información sobre tallas, número de calzados, si tenemos hijos, enfermedades, alergias, etcétera.
Ok, información bastante interesante la que estás compartiendo. Como muy bien dijo una compañera el día de ayer, sí, en algunos formularios de postulación te piden tus tallas de ropa, ¿cierto? Por ejemplo, una polera o un polerón, la talla de tu pantalón, también de tus zapatos. Muchas veces te van a hacer trabajar con zapatos de seguridad, que son los más incómodos del mundo, y tu ropa que te van a dar como una o dos prendas para ti. Y esa la tienes que hacer durar como puedas. ¿Cierto? Me recuerda cuando yo trabajé en el supermercado. Sí. Trabajaba 5 o 6 días a la semana y me daban solamente 2 poleras y un pantalón. Lo tenía que hacer durar. Ah, si estabas dispuesta a trasladarte de ciudad. ¿Te preguntaban en un formulario si estabas dispuesta a trasladarte de ciudad? ¿O en la entrevista? En el Rotary Cross. Oh, ok. En el formulario. Oh, qué extraño. Creo que es como hay distintos locales de Rotary Cross. No sé si es para ir al que está en Viña o al que está en Quilpué y cosas así. Si te podías trasladar. No es que te fueras a vivir allá, sino que si eras capaz de poder trasladarte a esos distintos lugares que te podrían enviar a trabajar. Al menos lo que yo me imagino. Porque tengo muy buena imaginación. Ok. Ya, perfecto, perfecto. Me parece, me parece. Entonces, después nosotros hablamos sobre los aspectos del trabajo, ¿cierto? Dijimos, ¿qué es importante para ti en tu trabajo? Y dijimos, por ejemplo, hacer una lista de al menos 10 aspectos que te gustaría tener en tu trabajo. Y nombramos, por ejemplo, good salary, buen salario. Y ustedes podrían compartir algunos de estos también en español. Así que, por favor, nuevamente, compártanme algunos aspectos de su trabajo o que les gustaría tener en su trabajo. Buenos aspectos, como por ejemplo dice ahí, buen salario. ¿Qué otro aspecto para usted es importante? Como muy bien dice la Eileen, o Eileen, perdón, pronunciación en inglés. Ambiente laboral, capacitaciones, ok. ¿Alguien más que quiera aportar? Proyección profesional, ok. Bueno, muchos ahí tenemos harto. Ambiente laboral se refiere entre los colegas. En el colegio todos nos llevamos súper bien. Eh, Capacitaciones permanentes, que siempre tenemos que estar mejorando en algún área. Proyección profesional, en caso que nosotros vayamos ascendiendo. Beneficios, aquí puede variar mucho lo que son los beneficios, como por caja de compensación. La Nicole dice bonos, bastante importante. Muchos bonos. Me recuerda a cierta persona en la presidencia que daba muchos bonos. En el tema de los bonos, en algunos lugares te daban incluso bono por nunca faltar, llegar siempre a tiempo e irte a tu hora. En uno de los supermercados que trabajé me daban un bono así. Convenio con empresas para descuentos, ya, muy bien, perfecto. Convenios para la salud, exacto, muy bien, Karen, excelente, sí. Podemos tener todo eso. Días libres. Días libres, feriados los lunes también. Días libres. Eso habla, obviamente, de tu horario, flexibilidad horaria, O ¿cierto? sea, no nos pagaban hora extra y esa hora extra es como que uno hacía extra, te las juntaba y te decían ya, tienes 220 horas extra, tómate 2 días libres, para que no te los pagamos, pero te damos libre, una cosa así. Exacto. Por experiencia, me pasó lo mismo. Yo trabajaba de lunes a viernes, entonces todos los días yo me quedaba media horita más, una horita más ayudando, y después el día viernes, pam, aquí está mi hora extra, ok, retírese, listo. Profe, Baiteare. esto nada que ver con lo que está hablando. Es que respondí la pregunta esencial, pero Ya. habían dos, si no me equivoco, que no entendía a qué iba. ¿Y por qué Entonces la le puse, respondiste no lo entonces? sé, Ya. para que usted me diga qué es Mira, lo que después le vamos a ver podía la poder pregunta ayudar. esencial. Ya, Eso sí, recuerden que en esta pregunta no puedes hacer correcciones específicas. Lo que tienes que hacer es, tengo que borrar tu formulario y lo tienes que rehacer.
Ya no importa, lo vuelvo a hacer. Me gusta tu actitud. Perfecto. Ya, muchas gracias. Después, en los últimos minutitos, en los últimos, o sea, cuando sean las 9, ahí lo vamos a hacer. Mi mamá trabajaba Ya. en un súper y entregaba un premio al final de año que se entregaba por sorteo. Se ganó un viaje a Rapa Nui. Oh, qué genial. Sí, a mí me daban bonos, no sé, o sea, me daban premios. Me gané un par de premios, empleado del mes. Y, ¿cómo se llama? Otro premio que era por unas preguntas, nos hacían como una prueba toda la semana sobre seguridad en el supermercado. Y también me gané uno de esos premios. 50 lucas empleado del mes, 25 lucas por seguridad. Te dan una gift card por rapidez en caja y por cuadratura. ¡Qué buena! A mí me dieron, me gané un desayuno con los jefes. ¿Qué premio más fome? Eh, en vez de una gift card. Me dieron ese premio por ser la persona que dio o incentivaba más donaciones al Hogar de Cristo cuando era cajero. Bueno, genial que hayan compartido algunos de los aspectos que para ustedes son importantes en un trabajo. Obviamente hay muchos más, como por ejemplo, eh, bueno, ya creo que nos mandaron todo. Pero ya, como dijimos antes, la flexibilidad horaria. Hay uno que dijeron bonos, pero hay otros que en ciertas empresas, para que sus empleados no se vayan, les preguntan si tienes hijos y les dicen, ok, si tú tienes hijos, nosotros te vamos a ayudar con la colegiatura. Nosotros te vamos a pagar la mensualidad de tus hijos, a cambio, tú te quedas aquí trabajando. Ok, listo. Ojo, no todas las empresas lo hacen. No esperen que su empresa lo haga. Si lo hacen, genial. Luego de nombrar, entonces, dan premios por las mejores notas de los hijos. Ah, genial, no sabía eso. Muy buen dato. En algunas empresas preguntaban antes si estabas embarazada. Bueno, yo tuve una jefa que no le gustaba contratar mujeres porque decían las mujeres solamente se embarazan. Y eso lo odiamos todo. Eh, qué extraño que pregunten eso, pero en algunos casos puede sonar como un insulto. ¿Estás embarazada? No. ¿Por qué me pregunta eso? Porque te ves como, o tienes aroma a embarazada. No sé. Me imagino un poco extraño. Luego de nombrar entonces algunos de los factores que te gustaría tener en tu posible futuro trabajo, veamos algunas partes de el application form, ¿ok? Y como dijimos, algunas nosotros ya estamos muy familiarizados, como por ejemplo la información personal que yo entregaba. Y dice aquí, similar al currículum, aquí nosotros agregamos nuestro nombre completo y información de contacto, ¿cierto? Nombre completo y la información de contacto, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, nombre completo. Y recuerden que en el formulario que nosotros les mandamos te pide también el nombre completo. Hoy día mandé como 7 de vuelta que me ponían solamente su primer nombre. Nombre completo. Pero en algunos casos, si me ponen nombre y apellido, también lo voy a dejar pasar. Pero si me ponen solamente un nombre o su seudónimo, no. Birth date, que sería entonces tu fecha de nacimiento, ¿cierto? ID number, que sería el root. Address, que sería la dirección. Y no vayan a Google, al traductor, qué significa address, porque en el traductor me dice hablar a. Después voy a explicar qué significa eso. Phone number, celular, email, correo, o si tú estás employed o unemployed. Entonces, por ejemplo, si se refiere a que si tú estás trabajando o si tú eres empleado o desempleado. Employed para decir que tú estás trabajando, ¿cierto? O unemployed para decir que tú eres desempleado, ¿cierto? Así sería. Y les pregunté también el día de ayer, ¿ustedes agregarían algo más a la información personal? En el caso, un formulario más profesional y completo. ¿Alguna otra cosa que a ustedes les gustaría agregar
a este application form? El valor de la hora extra. ¿Eso no va en tu información personal? Hola, esta es la entrevista de trabajo. Y te pregunta el entrevistador, ¿cuánto vale tu hora extra? Eso no te lo preguntan ellos. Esas son preguntas que tú haces. Domicilio Eh, anterior, no Ya puede tu ser. mención anterior puede ser. Puede ser. Sí, de todas maneras, no veo por qué uno agregaría el domicilio anterior. Pero puede ser Lo- otro domicilio, en caso también. Los hijos, profe. Exactamente, como bien dice la Nicole y el Miguel, los hijos, cuántos hijos tienes o incluso qué edades tienen. El manejo de idioma, uy, qué buen tema es ese, Eileen. El manejo de idiomas, si estás vacunado, sobre todo en el tema de la pandemia, en esta época actual, obviamente estar vacunado tendría que ser un requisito. Incluso te podrías especificar con qué vacunas y en qué fechas, o en qué fecha fue tu segunda vacuna. Género, sí, porque te van a preguntar qué tipo de seda, ¿cierto? No, se refiere a tu género como persona, como ser humano. Hombre, mujer, o en el caso de los géneros es femenino o masculino, que en inglés se dice male para el masculino y female para el femenino. ¿Ok? Tú puedes decir man o woman y está bien también, ningún problema. Puedes decir feminine también o masculine también está bien. Perfecto. También te pueden preguntar, por ejemplo, tu estado civil. O puedes agregar aquí, mejor dicho, en la información personal, tu estado civil. Si es que tú eres soltero o soltera, casado o casada, viudo o viuda. ¿O no? Yo creo, sí, obviamente. Eh, Ojo, yo sé que algunos, no sé por qué hacen esto muchas personas, pero hay muchas personas que cuando le preguntan estado civil le dicen pololeando. No es un estado civil. O si estás estudiando, es un muy buen tema ese. Si eres estudiante, podrías especificar también qué estás estudiando. Me agrada ese punto. Muy bien, Nicole. Veamos otro, Si tiene aprovechando que educación superior no podría ser. ya tu tipo de educación, ¿cierto? ¿Hasta qué nivel Tipo llegaste? de educación, ahí sí. Pues educación básica completa, media completa o media incompleta, estudios superiores completos. Ya, me gusta cómo vamos a empezar a agregar un poquito más de ideas a nuestra información personal. Y como aquí nosotros vimos el día de ayer un pequeño ejemplo, no tan pequeño, perdón, botón equivocado. Como decíamos entonces, te piden, en algunos casos te piden de esta forma, como last name, o sea, tus apellidos, first name, primer nombre, middle name, segundo nombre, address, que sería tu dirección. Y recordarles nuevamente que su dirección se escribe número de la calle, o sea, número de la casa, ¿cierto? Casa o departamento, luego calle, recuerden en inglés, calle, y ciudad, región, ¿ok? Para poder completarla de forma correcta. Luego tenemos la city, que sería la ciudad, state, que es el estado, pero en nuestro caso, aquí en Chile, nosotros no tenemos estados, tenemos regiones, y el famoso zip, ¿cierto? Que es el código postal. ¿Alguien me puede recordar cuál es el código postal de la ciudad de Quillota? Yo me lo sé de memoria. Lo aprendí esta semana, de hecho. 2, ¿Ya? 2, 6, 0, 22. 0, 0. Exacto. 22 6 0 0 0 0. Como bien dijeron ustedes los compañeros aquí. 22 6 0 0 0 0. Vía alemana 6500000. ¿Por qué me lo sé? Una razón. Compro muchas cosas por AliExpress y me piden el código postal. No me lo sé porque soy una persona erudita en los códigos postales. Solamente me lo sé por eso. Home phone, que sería entonces el teléfono fijo. Y también cell phone, que sería el teléfono celular.
¿cierto? Email, tu correo. Social Security Number, que el equivalente para nosotros sería como FONASA o ISAPRE. En algunos casos, muchos cuestionarios te van a hacer este tipo de preguntas, como lo que aparecen ahí en ejemplo nomás, para que nadie se sienta así como, paso a llevar esto es solamente un ejemplo, porque este es un formulario de carácter real, no es algo inventado. Dice, te preguntan, ¿Are you a US citizen? ¿Eres un ciudadano norteamericano? ¿Sí o no? ¿Have you ever been convicted of a felony? ¿Alguna vez si has cometido algún delito o has estado convicto por un delito? Y pones ahí sí o no. Y si eres seleccionado para trabajar, ¿estás dispuesto a hacerte un test antidrogas? No sé qué tipo de trabajo era este. Me parece extraño que me pidan ser ciudadano norteamericano si es que no tengo antecedentes y si tengo que hacerme un test antidrogas. Me parece un poco extraño a qué sería. ¿Para trabajar en el gobierno? Para trabajar en el gobierno puede ser. ¿Ya? Una institución. ¿Cómo qué tipo de institución? No sé, policía. Ok. Ser profesor. Ser También. profesor, sí. Este es antidrogas para los profes. También ser ciudadano norteamericano es un requisito. Guardia, dice aquí la Nicole. Ah, sí, puede ser. Me gustan las ideas que vamos sacando. Y después estaba esta parte que muchos de ustedes me escribieron por interno. Position. ¿Qué significaba la posición aquí? Y aquí cuando te aparece el cuadro de position, deberías decir el tipo de posición, el puesto de trabajo o sección a la que tú estás postulando. Y lo vuelvo a nombrar igual que ayer. Por ejemplo, si yo estoy postulando para trabajar en un supermercado, la position que yo querría puede ser, por ejemplo, cajero, reponedor, cocinero, eh, guardia, Guardia. se- eh, seguridad interna, bodeguero, Limpieza. ya, limpieza, muy bien, entre otros, ¿cierto? Eso es posición. Jefe, eh, presidente de la compañía, otras cosas así. Ya, eso sería la posición. Lo vuelvo a aclarar para que en el caso de que algunos todavía no hayan hecho la pregunta esencial. Te pueden preguntar sobre la posición, te pueden preguntar también sobre tu last salary, cuál fue tu último salario. Expected salary, que sería también como salario esperado, cuánto es lo que tú quieres ganar aquí. Y availability. Availability significa disponibilidad. Y muchos de nosotros decimos disponibilidad inmediata. Immediate availability. ¿Ok? Pueden usar esas, por ejemplo. Luego iba la parte de las questions, las preguntas. Estas preguntas tipo formulario de sí o no. Y aquí dice, aquí nosotros tenemos que responder preguntas simples de carácter sí o no relacionadas con el trabajo en general. Esta parte es fácil porque solamente responder sí o no a cada pregunta. Pero luego vuelvo a remarcar. Ten cuidado con lo que respondes. Porque esto puede definir si tú quedas en el trabajo o ves cómo otras personas quedan en el trabajo. ¿Por qué? Porque, para ser sincero, te hacen muchas preguntas que son las mismas preguntas escritas con otras palabras o con otro contexto. Pero son las mismas preguntas. Le cambian un poquito el orden, le cambian la introducción a tu pregunta, pero sigue siendo la misma pregunta exactamente. Y entonces a ellos no les interesan las otras preguntas que están ahí completando mi oración o mi formulario. Ellos solamente se van a fijar en esas preguntas que son todas iguales, para ver si respondes lo mismo en todas, para ver si comprendiste la pregunta, para ver si eres una persona sincera, para ver si no te contradices a ti mismo, entre otras cosas. Ok, estudiantes, entonces la parte de las preguntas, como ustedes pudieron ver en el formulario, aparecía una parte así también. Keep an eye, mantén ojito aquí. Ohio,
Quizás te estás preguntando, ¿por qué debo completar una ficha de postulación si me harán las preguntas en la entrevista? Y tiene lógica. Yo también me pregunté lo mismo. Es como si te hicieran la entrevista 2 veces en 2 formatos distintos, escrito y hablado. Lo bueno del escrito es que tú puedes pensar mucho tus respuestas. Pero igual es extraño. Y como dijimos antes, la razón es súper simple. La razón es más que nada porque las personas encargadas de la entrevista deben revisar que tus respuestas en la entrevista coinciden con las de tu ficha de postulación. Por lo tanto, y no solamente las preguntas, sino que también la información de contacto. En caso de que tus respuestas no sean coherentes, no se relacionen las de tu respuesta en la entrevista con las que están en tu ficha de postulación, lo más probable es que no te contraten y que al final de esto te digan, no nos llame, lo llamaremos. ¿O no? Bueno, no quiero hacerlos pensar de que, ahora entiendo, profe, por qué nunca me llamaron cuando llené la ficha de postulación o me hicieron la entrevista de trabajo. No diría, puede ser, pero probablemente sí, probablemente no. Pero en muchas de estos formularios traten de responder lo que la otra persona quiere escuchar. ¿Ya? Cuando hablen mucho de sí mismos, perfecto. Pero cuando le hagan preguntas así, de sí o no, traten de responder cosas que la otra persona está dispuesta o le gustaría escuchar. No quiere decir que sea deshonesto, pero sí traten de convencer a esa persona de que ustedes quieren trabajar ahí. Y la mejor forma es diciendo o respondiendo lo que ellos esperan que tú respondas. Y por último, en muchos casos en la ficha de postulación te harán ciertas preguntas, mientras que al momento de la entrevista te harán las preguntas pero con otras palabras. Así que esto es más que nada un pequeño consejo para que a nosotros nos deje preparado al momento de tener que rellenar una ficha de postulación. Ok, estudiantes, ¿alguna duda hasta el momento sobre la ficha de postulación? No. No, de la Baitiare. Ok. Entonces, estudiantes, vamos a practicar un poquito la pregunta esencial. Nuevamente, la actividad que teníamos ahí en el PPT no lo vamos a realizar, que era un pequeño ejercicio de audición, de hecho. Y la pregunta esencial dice entonces completar la siguiente ficha de postulación utilizando formulario de Google. Y ustedes pueden ver la ficha de postulación, está en Classroom, la pueden revisar ahí directamente. Voy a frenar la grabación, Nicolás, ¿te parece?